Bueno, y vamos a intentar resumir todo en guías prácticas para solicitar el laboratorio de acuerdo al síntoma. Bueno, el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes es todo un reto, no solamente en este lado del mundo, sino en todo el mundo, porque las enfermedades autoinmunes sistémicas son muy inespecíficas, tienen síntomas totalmente solapados, tienen una afectación muy compleja, multisistémica y a su vez tienen baja frecuencia. Una cosa que nos pasa frecuentemente acá en el hospital es que uno de los diagnósticos diferenciales, por lo que ingresan los pacientes acá por la guardia, es por un síndrome febril. Entonces, finalmente, muchas veces nos toca hacer diagnóstico diferencial con muchas autoinmunes sistémicas y en especial el lupus. Entonces, el laboratorio de la patología autoinmune, ¿para qué sirve? ¿Cómo debe interpretarse? Y si se debe solicitar todo junto o deberíamos pedir las cosas en un orden lógico. Eso es lo que vamos a intentar elaborar o dilucidar hoy. Bueno, ¿cuáles son las pruebas? No vamos a hablar de todas, pero las pruebas son los anticuerpos antinucleares, el anti-DNA, los ANCA, el antimusculo liso, los antimitocondriales, el factor reumatoideo, el complemento, las crioglobulinas, los anticuerpos anticitrulinas, las anticardiolipinas y el proteinograma por electroforesis. De ellos vamos a elegir unos cuantos, de los cuales vamos a desarrollar. Bueno, ¿para qué sirve este laboratorio? Sirve para establecer diagnóstico etiológico. Nosotros sabemos, le ponemos nombre y apellido a la enfermedad autoinmune sistémica con este laboratorio. Para establecer diagnóstico de patología, para establecer subgrupos. No es lo mismo para nosotros los reumatos que una paciente tenga anticuerpo antinuclear con un anticuerpo antirrobo, que vamos a saber que esa paciente va a tener un compromiso seguramente de piel, a que tengamos un anticuerpo antinuclear con un SM o con un DNA, que nosotros ahí vamos a estar pensando seguramente en ese daño en el daño renal o en ese daño de órgano que lo tenemos que ir a buscar. Para definir actividad y remisión, recuerden que los anticuerpos antinucleares, por ejemplo, no nos sirven para definir actividad. Sí, el anticuerpo anti-DNA, sí el complemento. Si nosotros tenemos una paciente lúpica que ingresa por la guardia, nosotros no tenemos que pedir todo el perfil reumatológico nuevo, sino que a esa paciente solamente le deberíamos pedir DNA y complemento. Y para monitorear la toxicidad de drogas nos sirve mucho el laboratorio general y básico, para ver compromiso renal, para ver si tiene compromiso hepático. Y básicamente con todo ello nosotros vamos a tomar una actitud terapéutica. ¿Cuáles son las limitaciones? Hay muchas técnicas que son de screening, que no son diagnósticas, chicos. Por ejemplo, el anticuerpo antinuclear tiene altísima sensibilidad, pero no todo anticuerpo antinuclear positivo significa que tengamos un LES. Hay pocas que hacen diagnóstico definitivo. Hay, por ejemplo, el anticuerpo anti-SM es uno de los pocos que tiene altísima especificidad y es que sí o sí, es que casi siempre nos apunta a que ese paciente tiene un LES o lo va a hacer en poco tiempo. Y la variabilidad de los resultados, que bueno, con las nuevas técnicas seguramente esto se está mejorando. Bueno, los anticuerpos antinucleares, vamos a hablar específicamente de las pruebas. Los anticuerpos antinucleares, dentro de la denominación, históricamente se llamaron FAN o factor antinuclear o anticuerpos antinucleares como ANA. Pero, sin embargo, muchas asociaciones científicas y muchos grupos de estudio intentaron unificar todos estos, este nombre de este anticuerpo en los anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos o los anticuerpos anticélulas. ¿Por qué? Porque cuando vos denominás al anticuerpo antinuclear, vos estás hablando no solamente del antígeno dentro del núcleo, sino que hablas también del antígeno en el citoplasma y el antígeno en la membrana y en algunas células, que los chicos saben mucho más que yo, en algunas células en división también. Entonces, la denominación en general, cuando nosotros pedimos ANA y FAN, recordemos que lo que estamos pidiendo son anticuerpos núcleos citoplasmáticos. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Nosotros deberíamos pedir un ANA o anticuerpos antinucleares o deberíamos pedir un laboratorio autoinmune cuando tengamos síntomas orientadores a enfermedad autoinmune sistémica. ¿Cuáles serían ellos? La artritis, las lesiones cutáneas características, un rash fotosensible, el ojo boca seca, policerositis, alopecia, sedimento urinario patológico, que tengamos citopenias, un recién nacido con un bloqueo AB. Cuando hablamos de un recién nacido con un bloqueo AB, probablemente esa madre tenga un RO positivo.
fiebre de origen desconocido, un fenómeno de Raynaud o un síndrome miopático. Recordar que muchas veces hay pacientes que tienen ANA positivos sin tener autoinmunes sistémicas y de eso vamos a hablar un poquito más adelante de los falsos positivos. Entonces, las indicaciones deberían ser cuando nosotros tenemos todos estos síntomas que nos orienten, y recuerden que cuando ustedes tienen un ANA positivo, ustedes tienen que interpretarlo en el contexto del paciente. En la presentación clínica no es lo mismo un ANA positivo, un título 1 en 80, que un ANA positivo en un paciente anciano, que un ANA positivo 1 en 1280 en una paciente joven. La edad del paciente, la sintomatología, la carga de morbilidad de cada caso en particular y los títulos y el patrón informado por el laboratorio. No es lo mismo, como les decía, un ANA 1 en 80, un patrón moteado fino, que es el más inespecífico que hay, a un ANA 1 en 320, un patrón homogéneo, por decirles. Entonces, también saber que el valor predictivo positivo depende del título. ¿Cuáles son las técnicas de tamizaje? Lo va a hablar un poco más Vale, así que esto lo vamos a pasar. La dilución debería ser, no sé si, bueno, después vos vas a hablar un poquito seguramente de esto, pero esto siempre da una cuestión de dudas, grandes dudas en los pacientes que tenemos internados, pero en general los títulos menores a 1 en 40 no se hace nada, los títulos entre 1 en 40 y 1 en 160 deben considerarse positivos a títulos bajos. Y si un paciente no tiene manifestaciones sistémicas y solamente tiene el anticuerpo antinuclear sin ninguno de los ENA positivos, a esos pacientes no hay que hacer nada, wait and see. Y los títulos mayores a 1 en 160 deben considerarse positivos y hay que hacer sí los anticuerpos complementarios. Y recordar que hay un porcentaje de anticuerpos antinucleares positivos en la población general. Ellos son de 1 en 40 hasta el 30% de la población general sana, de 1 en 80 hasta un 12% y 1 en 320 hasta un 3% de la población sana. Bueno, las enfermedades relacionadas son muchas de las autoinmunes, el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus inducido por drogas, la esclero, la artritis reumatoidea también puede tener anticuerpos antinucleares positivos para embarrar la cancha, y los falsos positivos se pueden dar en cualquiera de las infecciosas. Acá hay muchos chicos que son resis de infectos, así que bueno, hepatitis crónica activa, el HIV en pacientes con macroglobulinemia de Waldenström, por ejemplo, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple es una enfermedad que da muchos falsos positivos de ANA. Bueno, básicamente, cuando vos querés hacer el anticuerpo antinuclear sirve solo para diagnóstico, chicos, para seguimiento no sirve. O sea, si ustedes tienen un paciente con diagnóstico ya de lupus, no le tienen que pedir un ANA nuevo, no les sirve. ¿Por qué? Porque puede tener variaciones del título a lo largo de la enfermedad y eso no significa nada. Bueno, quiero traerles este concepto chiquito de lupus temprano. El lupus temprano es una enfermedad que comienza antes de los 16 años o cuando una enfermedad se diagnostica antes de los 6 meses desde la primera manifestación. Dentro de ella existe lo que se llama lupus preclínico y lupus incompleto, que vienen a nombrar a lo que antes llamábamos el lupus laico, cuando le faltan cosas para hacer el diagnóstico definitivo de lupus. Se sabe que la disregulación del sistema inmune adaptativo origina que en individuos sanos se vea al principio la alteración de las células TH2 y el aumento de las interleuquinas 4, 5 y 6, que comienzan a generar la autoinmunidad patogénica con el aumento del interferón gamma, y eso también aumenta los autoanticuerpos, y finalmente con los años ese paciente desarrolla el lupus completo con el daño de órganos. Esto significa que siempre en el caso de los anticuerpos antinucleares, en el caso del lupus en particular, muchas veces los anticuerpos se preceden a la manifestación de la enfermedad. Bueno, los anticuerpos anti-DNA, SM, RO y LA. El anti-DNA es un predictor de la enfermedad, se puede presentar hasta 2 años antes del desarrollo del lupus. Es un marcador temprano y específico, y básicamente cuando nosotros tenemos un DNA positivo, nosotros estamos pensando que seguramente ese paciente tiene lupus o lo va a tener. Y si tiene lupus, seguramente ese paciente está haciendo el brote en ese momento,
o va a ser el brote en los próximos meses. En especial lo que nos vamos a fijar es en el riñón. Es un predictor de recaída y es un predictor de daño de órganos. El anti-SM tiene baja sensibilidad, altísima especificidad y se asocia en general al lupus neuropsiquiátrico y también a nefritis. Bueno, los anticuerpos anti-RO y LA se asocian al síndrome de Sjögren, al lupus neonatal, al compromiso renal y al compromiso de piel. Y acá les pongo un poquito de fotos porque el lupus neonatal, el lupus con anti-RO, en general nosotros siempre vamos a buscar piel y vamos a ser totalmente en la indicación de esa paciente en que se ponga pantalla solar, pantalla total. El lupus agudo se asocia al anticuerpo anti-RO, el lupus neonatal también, en un 1% de las pacientes con anticuerpos anti-RO positivos, y el lupus subagudo también, que son es el lupus con estas anular, con estas máculas hipercrómicas, más como eritematosas y más descamativas. Bueno, de los ANCA, vamos a hablar 2 o 3 palabras. Básicamente yo lo que quiero que sepan es que cuando ustedes piden ANCA, lo que están sospechando son vasculitis de pequeños vasos. O sea, no se le pide ANCA a todo el mundo. Solamente cuando ustedes sospechen vasculitis de pequeño vaso. ¿Cuándo sospechan vasculitis de pequeño vaso? Cuando tienen ustedes un compromiso de riñón, de pulmón, un compromiso de vía aérea superior o algún compromiso de pequeño vaso de la piel. Entonces, en el consenso de Chapel Hill, la clasificación de vasculitis recién ahí, en ese momento, se nombró a la vasculitis ANCA como una entidad aparte. Bueno, el screening se hace con inmunofluorescencia y si es positivo se piden, no sé, si está bien la técnica, vale, después me dirás, ELISA o inmunoblotting para MPO o PR3. Bueno, como siempre, están asociadas, pero ustedes fíjense que la sensibilidad y la especificidad sigue siendo baja. La granulomatosis con poliangiitis se asocia más al ANCA-C y la proteinasa 3, y la poliangiitis microscópica al ANCA-P y al MPO. Sin embargo, todos ellos tienen falsos positivos: la tuberculosis, la lepra, la colitis ulcerosa, la endocarditis infecciosa, la crioglobulinemia y la cocaína. Nosotros tuvimos acá una paciente que la presentamos en varios congresos, que tenía una lesión de la vía de las fosas nasales de la línea media, asociada a cocaína, pero también tenía un PR3 positivo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulina. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo IgM dirigido contra la fracción terminal de la constante de la cadena pesada IgG. Es positivo a 1 en 80 de látex. Siempre el título en todos estos anticuerpos y en el laboratorio es muy importante. Y el anticuerpo anticitrulina es una proteína que contiene citrulina y es muy específico de la artritis reumatoidea. Se encuentra en etapas tempranas y nos cambió, el anticuerpo anticitrulina nos cambió hasta los criterios diagnósticos de artritis reumatoidea, que cambiaron a partir del 2010, agregándolo como un marcador más para el diagnóstico temprano de la enfermedad. Bueno, y esto es una vez más lo que nos enseña es que los autoanticuerpos se encuentran presentes mucho tiempo antes de que el paciente inicie la inflamación sinovial y que inicie los síntomas. Y nosotros a este nivel podemos hacer diagnóstico de lo que se llama artritis temprana, que es cuando pasan menos de 2 años del diagnóstico del comienzo de los síntomas, y a esas pacientes podemos tratarlas como en forma más intensiva para cambiar el pronóstico de la enfermedad. Bueno, como siempre, los falsos positivos están presentes en el factor reumatoideo también. Hay falsos positivos en enfermedades reumáticas y en enfermedades no reumáticas, como todas las infecciosas que habíamos nombrado antes. Bueno, el complemento se hace por contrainmunoelectroforesis o técnicas nefelométricas, y el complemento nos sirve porque esto es una pregunta, suele ser una pregunta siempre de la terapia, ¿o no? ¿Tiene el complemento consumido? ¿Significa algo? En un paciente en realidad que no tiene lupus, no, porque en realidad se ve solamente la caída en la nefritis lúpica o en la actividad en órganos mayores. O sea, a nosotros no nos indica nada el complemento aislado, sin diagnóstico de lupus.
Bueno, vamos a los casos clínicos. Pero con el diagnóstico de lupus te dice que está activísimo, sí. Sí. Bueno, en los casos clínicos tenemos esta chica que es una paciente de 32 años, sin antecedentes previos. La chica daba vueltas por varias instituciones, por las guardias con estas lesiones en piel, de 2 meses de evolución. Cuando ingresa acá a internarse al hospital, al pabellón 2, ingresa con, aparte de estas lesiones en piel, poliartritis. Ustedes fíjense esto, algo que nunca nos fijamos, quizás los médicos clínicos todos en el pelo, pero fíjense esta alopecia difusa es clásico de la actividad del lupus. Alopecia, poliadenopatías, proteinuria en rango nefrótico. Esta chica tenía, bueno, que no les pase como Bob, por favor. Miren esto, miren cómo informan los chicos, estos son la voz son informes de ellos. Anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos positivos, 1 en 1280, patrón, es importante, homogéneo. Fíjense el título y el patrón. Con un anticuerpo anti-DNA positivo que se correlaciona con el patrón homogéneo a 1 en 140, es altísimo. Con anticuerpos anti-RHO positivo, que era lo que esperábamos por ver el compromiso de piel de esa chica. Y el compromiso renal. Entonces esta paciente tiene un diagnóstico de lupus con compromiso de piel, articular, renal y en brote actual. Así que por favor que no les pase como a Bob. Bueno, este paciente es un paciente de, sí, ya lo conocen todos. Es un paciente de 55 años con antecedentes de tuberculosis, con un tratamiento irregular previo. Él ingresa por un síndrome constitucional, con fiebre, pérdida de peso, malestar general, pancitopenia, una enfermedad renal crónica, lesiones en piel, estas lesiones en piel de 3 meses de evolución, y durante la internación hace una hemorragia alveolar difusa, por lo que tiene que ingresarse a UTI. Vos también lo conocés, Leo. Este paciente fue de una gran discusión, no sé, a ustedes también les pasó, no sé, vale. Este paciente nos llega, un anticuerpo antinuclear a un título altísimo, 1 en 1280, pero con un patrón granular fino, con un DNA negativo. Y también nos llega, para embarrar la cancha, un MPO a un título altísimo, también 60. Con un anticuerpo RHO o un RHO positivo. Entonces, este paciente, la verdad que nos dio un montón de dudas diagnósticas, porque en realidad el lupus y la vasculitis ANCA lo pueden generar las dos cosas, y decidimos hacerle una biopsia renal. En esa biopsia renal, como el paciente estaba en insuficiencia renal crónica, salió poco material y no se pudo, la verdad que no nos desvió para ninguno de los dos lados al diagnóstico, así que ese paciente sigue con este diagnóstico que es el de lupus, más una superposición con vasculitis ANCA versus un MPO falso positivo. Yo el año que viene le voy a repetir todo, pero ese paciente quedó ahí. Pero en realidad el tratamiento para las dos cosas es lo mismo. Le hicimos ciclofosfamida y está con micofenolato, así que bueno, anda bien. Y el caso 3 es un paciente de 23 años, derivado de, este chico es derivado del norte de Córdoba, no me acuerdo bien de qué hospital, de Cruz de Lejera, por un síndrome febril más una hepatopatía con transaminasas en 1000, 2000, más una hipoalbuminemia severísima. En la internación el chico hace una hemorragia alveolar. Esa no es la placa de él. Este paciente nos llega un FAN, un anticuerpo antinuclear positivo, 1 en 1280. Fíjense cómo el patrón, o sea, ellos nos informan todo junto, pero si nos llegara primero el FAN solo, fíjense que el patrón a nosotros nos indica un montón y el título. Y fíjense cómo el DNA también está positivo en títulos altísimos. Fíjense el valor de corte, 1 en 10 y 1 en 160 es altísimo. Este chico tenía anticuerpos anti-RHO positivo también. Y el complemento, fíjense cómo está disminuido. Totalmente disminuido. Este paciente fue un lupus con compromiso de piel, hígado, riñón y pulmón, y en ese momento estaba en brote lúpico, cuando se diagnosticó. A este chico le hicimos 6 pulsos de ciclofosfamida y ahora está con micofenolato.
Bueno, las guías para solicitar de acuerdo al síntoma, en realidad esto es una discusión en todo el mundo, no solamente acá, o sea que no sabemos qué pedir de acuerdo a lo que encontremos, sino que imagínense que la Sociedad Española de Reumatología hizo una aplicación para que sus médicos de familia puedan tener, de acuerdo al síntoma clínico, qué pedirle y qué sospechar. Y también, por ejemplo, los uruguayos hicieron un consenso uruguayo de anticuerpos antinucleares, o sea que es un tema que no es fácil para nosotros y para el resto del mundo tampoco. Esto, una vez más, vamos a los síntomas orientadores, la artritis, las lesiones cutáneas características, el rash fotosensible, siempre que tengan el rash en eritema en alas de mariposa o en todas las zonas expuestas al sol, el ojo seco, boca seca, la policerositis, la alopecia, el sedimento urinario patológico, siempre nosotros que hacemos tantos diagnósticos de infecciones urinarias, sospechar si ustedes tienen una infección urinaria que tiene urocultivo, o sea, una probable infección urinaria que tiene urocultivo negativo y que esa chica viene tratada múltiples veces por infección urinaria, probablemente esté haciendo una nefritis. Citopenia, recién nacido con bloqueo auriculoventricular, un Raynaud, una fiebre de origen desconocido, nosotros siempre se los pedimos a los pacientes con fiebre que ingresen acá, y un síndrome miopático. Bueno, esto no me salió tal cual, esto se me cambió de... Bueno, si tenemos poliartritis, básicamente tendremos que pedir anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo y anticuerpos anticitrulina. Entonces, nosotros de esa manera vamos a descartar las causas principales de poliartritis de origen autoinmune. Si tenemos, acá te decía, sedimento patológico, si tenía ojo seco y boca seca, pediremos anticuerpos antinucleares, ENAs, y dentro de los ENAs el ROI y el LA. Y en este caso decía abortos recurrentes y trombosis venosa profunda, por ejemplo, pedís el perfil de síndrome tifofosfolípido. Si tenés un brote en un lupus conocido, por favor, esto que quede para toda la gente que hace guardia. Si tenemos una paciente que ya tiene lupus, no pedirle todo de nuevo. DNA y complemento, nada más. Y si tenés un sedimento patológico, lesiones en vía aérea superior, y tenés, por ejemplo, compromiso con hemorragia alveolar, podés sospechar una vasculitis y pedir ANCA-P, C, PR3 y MPO. Esto se me desconfiguró. Conclusiones. Conocer las ventajas y limitaciones de cada técnica solicitada. Evitar el uso indiscriminado de análisis sin justificación clínica, porque recuerden que hay que ver todo siempre de acuerdo a o sea, en el background de cada paciente. Evitar la interpretación errónea de los resultados, tener una estrecha comunicación con el laboratorio de inmunología, que lo tenemos, y el trabajo en equipo es fundamental, sobre todo. Y estos son los dos pacientes con hemorragia alveolar gravísimos en mi consultorio que querían decirles esto. Gracias por el trabajo en conjunto de todos. A la gente de la sala, de la terapia, a los chicos del labo. Gracias. Y eso es todo, chicos. Ahora vamos a salir de la presentación. Ahí te lo pongo. Ahí te lo pongo a cargar. Presentar Rawson. Ahí te lo pongo a cargar. ¿Ah? ¿Qué iba a decir? ¿Ah? ¿Qué iba a decir? Y bueno, trabajo de ustedes. La terapia de consulta. Sí. ¿Es del otro lado? No. ¿Sí? Sí, porque allá no tiene esto. Bueno, arranco.
¿Seguimos todo bien en la videollamada? Sí, de 10 vale. Ahí está. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valeria Pedano. Soy la encargada del área de inmunología del laboratorio del Hospital San Roque. Este es el equipo de trabajo del laboratorio. Tomás y Hernán son bioquímicos especialistas en inmunología. Hernán es residente, cláusula tercera, y Barbie está en segundo año de la residencia en inmunología. Muchas gracias por invitarnos a participar de este Ateneo. Para nosotros es muy importante porque recibimos muchos pacientes del Hospital Rawson y la mayoría tiene cosas positivas e interesantes, así que está buenísimo esto de poder compartir este momento. Bueno, un poco esto es para contarles, vinimos a contarles qué hacemos en el laboratorio, cuáles son las técnicas y las metodologías que utilizamos. Podemos pensarlo como en grupo de patologías, el grupo de patologías reumáticas. Dentro de estas, todos los estudios que mencionó la doctora, realizamos en el laboratorio antinucleares, los ENA, CSP, complemento, factor reumatoideo. Todos estos 4 que les acabo de mencionar se hacen por metodologías automatizadas, mientras que el resto de los autoanticuerpos, antinucleares, anti-DNA, cardiolipinas, beta-2-glico, los hacemos a través de otras metodologías. Todas estas metodologías que nosotros utilizamos son metodologías manuales, no está automatizado el laboratorio para hacer esas metodologías. En general, la automatización para el área de inmunología viene como más lento y ocurre en todos los laboratorios, no solamente en la parte pública, también en la parte privada. La parte de la automatización no es tan simple como en químico, como en hematología, que ustedes ven que hay autoanalizadores que pasa el tubo y saca los resultados. También podemos aportar al diagnóstico de patologías gastrointestinales, como enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, para que lo tengan en cuenta. Bueno, para las vasculitis, para neuropatías, tenemos panel para anticuerpos antigangliósidos y también hacemos IG específicas pensando en las atopías. Esto no les voy a explicar una por una las técnicas que hacemos, pero sí que les quede el concepto de que ¿qué es lo que nosotros determinamos en el laboratorio? Determinamos la presencia de autoanticuerpos que van a ser específicos contra un determinado antígeno. Esa interacción del anticuerpo del paciente con el antígeno es una interacción primaria y lo que hacemos nosotros es evidenciar esa interacción con alguna metodología. En el caso de los antinucleares y del DNA o de los anticuerpos antimusculo liso para autoinmunidad hepática, hacemos inmunofluorescencia, en donde el segundo anticuerpo, que es el que va a poner en evidencia esta interacción primaria, está marcado con un fluorocromo y lo vemos luego al microscopio. En el caso de la ELISA, este segundo anticuerpo, lo que está marcado con una enzima y lo que da es una reacción de color que se lee en un espectrofotómetro. Y en el caso del LIA, o a veces lo pueden encontrar como inmunoblotting, pero en realidad no es un inmunoblotting, es un ensayo lineal, lo que se utiliza también es una enzima conjugada a un sustrato. En cada uno de estos pasos, en el cual vamos a buscar la primera interacción del anticuerpo con el antígeno y luego vamos a poner en evidencia esa interacción, se producen incubaciones que son largas, de media hora, con lavados, luego otra incubación de media hora con lavados y luego la lectura por los distintos métodos. En el caso de la inmunofluorescencia, se recomienda siempre que haya, que la inmunofluorescencia sea vista mínimamente por 2 observadores. Nosotros hacemos eso. Y si hay discordancia, un tercero ve el microscopio. ¿Por qué les cuento esto? Para que sepan que las metodologías en el área de inmunología son metodologías laboriosas y que llevan mucho tiempo y que normalmente no se hacen todos los días, y eso ocurre en todos los laboratorios en general de inmunología. No hacemos inmunofluorescencia todos los días. Algo que les quería contar, que no sé si ustedes utilizan, es esta página, que es... Yo le iba a poner, pero la decías vos. No. Está bien. Para los que hacemos todo el tiempo esto, estamos muy familiarizados. Es una página muy interesante en donde
asocia el patrón que se informa de inmunofluorescencia con el antígeno que se está reconociendo y también con la probabilidad de la patología asociada. Nosotros determinamos los anticuerpos antinucleares sobre un sustrato de células que se llama HEP2. Estas células HEP2 son células que provienen o son de origen humano, por lo que tenemos esa ventaja de que se están reconociendo antígenos de origen humano. Son células que están en distintos estadios de división celular. Eso permite que se puedan detectar antígenos que solamente se expresan cuando, por ejemplo, se está separando la hebra del DNA. Entonces, el pCNA, que es una enzima encargada de hacer esa separación, la vamos a poder detectar porque las células están en los distintos estadios de división celular. Esto para que simplemente vean cómo es esta página. Es una página en donde hay un árbol clasificatorio donde indica el patrón. Hay dos clases de nivel para informar, un nivel competente y un nivel de especialista. Nosotros estamos informando a este nivel. O sea, tenemos la capacidad de poder discriminar estos patrones y acá para que vean cómo se puede interpretar el antígeno que se asocia. Este es un patrón homogéneo, que es el que hablaba la doctora Subitz, y este, por ejemplo, es un patrón granular fino. Muy importante también tener en cuenta todos los patrones que den o que pinten positivo el citoplasma. En el caso de las miositis, por ejemplo, hay patrones que pintan citoplasma. El RO también puede dar citoplasma positivo, y en todas las autoinmunes hepáticas también podemos tener patrones citoplasmáticos positivos. Todas las patologías reumáticas van a tener dentro de sus criterios de clasificación autoanticuerpos específicos como un RO en un Sjögren, un esclerosetenta, un centrómero en esclerodermia. Todos estos autoanticuerpos nos van a dar un patrón en el ANA. Todos nos van a dar ANA positivo, algún patrón específico. Luego de esa positividad que se ve en el ANA, es importante tratar de identificar qué se está reconociendo específicamente. En el caso del DNA, que en el antinuclear nos da un patrón homogéneo, hacemos una inmunofluorescencia para determinar realmente si ese patrón homogéneo se está asociando al DNA, y se utiliza un protozoario. En la impronta viene ya, que es la Critidia lucileae. Esta Critidia lucileae cuenta con un kinetoplasto que es rico en DNA doble cadena, que es el que a mí me interesa para el seguimiento del lupus. En nuestro medio, que tenemos que tener en cuenta, pacientes chagásicos pueden dar interferencia a la hora de determinar el DNA. Nosotros vemos patrones de este tipo en la inmunofluorescencia, nos damos cuenta que hay una interferencia y contamos con la posibilidad de poder utilizar una metodología alternativa como la ELISA, que no en todos los laboratorios está disponible esa metodología, o un LIA, en la cual nos depende de la observación al microscopio, y los anticuerpos que interfieren de Chagas no van a interferir en las otras metodologías. En el caso de los ENA, un poco nos vamos adaptando a la disponibilidad, al kit que haya disponible en ese momento. Podemos determinar cada una de las especificidades que nos van a dar un patrón positivo en la inmunofluorescencia por una ELISA o por un ensayo lineal. En este momento, hoy, estamos contando con este ensayo lineal que nos permite determinar 18 especificidades. Hay otro que tiene 9 y otro que tiene 2 especificidades. Dentro de estas especificidades están todos los antígenos que están incluidos en los criterios de clasificación de las diversas patologías autoinmunes. En el caso de las miositis, si bien dentro de la clasificación todavía los autoanticuerpos no han sido incluidos, sabemos que hay como dentro de los criterios de clasificación, hay una gran clasificación de miositis asociadas a los autoanticuerpos. Y nos ha pasado que, fíjense este patrón, que es el patrón granular fino, el más frecuente, cómo este granular fino se puede asociar a autoanticuerpos presentes en miositis. Nos ha pasado de tener, creo que son 5 que hemos tenido pacientes, 4 o 5, en los cuales nosotros observábamos
un título alto de granular fino que pintaba también algo de citoplasma, le agregábamos el panel de miocitis, aunque no se lo pidieran, porque queríamos identificar qué antígeno era el que estaba dando esa imagen y encontramos positividades para algunos de estos antígenos, como puede ser el PL12, creo que tuvimos, y un Q también, que pueden pintar, dar este patrón, que normalmente se asocia a ROG o a LA. Bueno, para enfermedad celíaca, para contarles, si bien no es algo reumatológico, contarles que nosotros hacemos endomicio y transglutaminasa IgA y que solamente determinamos gliadina IgG en el caso de que el paciente no tenga IgA sérica o en niños menores a 2 años. Para autoinmunidad hepática también se hace inmunofluorescencia. Sabemos que puede haber alguna superposición entre ambas patologías, o sea que está bueno tener en cuenta que en el antinuclear va a pintar el citoplasma. Hacemos inmunofluorescencia en donde se usa otra impronta que combina 3 tipos de tejido, hígado, riñón y estómago. Y dependiendo de qué es lo que pinta, es el autoanticuerpo que nosotros sospechamos que puede estar presente. Para luego identificar realmente esa especificidad, usamos un panel que es este panel de autoinmunidad hepática, donde ya podemos identificar específicamente si ese patrón que vimos en la inmunofluorescencia realmente está reconociendo un antígeno que se asocia específicamente a una hepatitis autoinmune tipo 1, 2 o una colangitis biliar primaria. Las consideraciones a tener en cuenta en cuanto a los ANA y a los ENA, bueno, es un poco lo que dijo la doctora, hay que tener en cuenta esta población sana que va a presentar anticuerpos antinucleares positivos. Ustedes tienen un gran grupo de pacientes asociados a patologías infecciosas, por lo que observamos que a veces se derivan para hacer estudios de panel autoinmune y tenemos pacientes positivos a títulos bajos, pero en realidad es porque están cursando con algún proceso infeccioso. No nos olvidemos que uno de los gatillantes de las patologías autoinmunes es el componente ambiental que viene asociado a patologías virales, bacterianas. Entonces, ante un estímulo del sistema inmunológico por un agente infeccioso, hay como un aumento en un background de la respuesta autoinmune que luego desaparece. Entonces hay que tener mucho cuidado con el título de los autoanticuerpos. Nosotros estamos permanentemente viendo qué anticuerpos podemos sumar, qué no, cómo se van modificando los criterios de clasificación. Cuando salieron en el 2019 los criterios de clasificación de lupus, donde indicaban que tenía que ser 1 en 80, intentamos bajar el título de corte y arrancar en 1 en 80. Lo que nos pasó en nuestra población es que empezaron a aparecer muchos positivos, todos positivos, y en realidad no se asociaban ni a ninguna ENA o no tenían realmente una correlación clínica con ese título de 1 en 80. Así que rápidamente lo subimos a 1 en 160. Lo ideal sería poder determinar nosotros nuestro punto de corte, y para eso necesitamos trabajar conjuntamente con todos los médicos que nos derivan, no solamente el Rawson deriva, sino otros hospitales, y poder ver qué paciente verdaderamente tiene una enfermedad autoinmune y cuál no, y ver en esos qué título tiene y hacerlo a través de una curva ROG. Eso sería lo ideal. Bueno, un poco esto del seguimiento, que es lo que dijo la doctora, lo vuelvo a repetir porque vemos muchos pedidos seguidos de ANA y de ENA de pacientes que ya se hicieron, que ya arrojaron un resultado. Bueno, esto para que tengan en cuenta, hay un patrón que nosotros en la comunidad lo informamos como negativo, que es el patrón granular fino denso, que es el que reconoce una proteína, que es la DFS70, que tiene un valor predictivo negativo muy alto para las patologías autoinmunes, reumáticas, si se encuentra solo este anticuerpo. Relativamente se describió no hace mucho. Como no tenemos la certeza o no podemos identificarlo bien específicamente y decir, este patrón granular fino denso que nosotros sospechamos que es de esta proteína, realmente está reconociendo esta proteína, cuando nosotros tenemos este patrón, no tenemos ENA positivos, no tenemos DNA positivos, por el momento lo estamos informando negativo, porque suelen dar también títulos altos este patrón.
Bueno, también contarles que normalmente cuando se pide RNP se informa junto con el SM por una cuestión metodológica. El SM se expresa en distintas ribonucleoproteínas y en la 1 es donde se expresa el SM junto con el RNP. Entonces, la mayoría de las técnicas no pueden separarlos para poder hacerlos detectables. Entonces, normalmente el RNP se detecta junto con el SM y por eso se informa de esa manera. Bueno, esto es muy resumido de lo que hacemos, digamos, en el laboratorio. No sé si hay alguna... Yo le pregunto, el punto de corte de los ANA, ¿cuál te parecería que sería? ¿1 en 160 o más? Y quizás más. Sí, nosotros... Yo estoy viendo que el laboratorio de ustedes es muy sensible. Sí. Entonces, a mí me pasa con los pacientes, más que nada del consultorio, de ambulatorio, que por ahí tienen 1 en 160 y no tienen nada. Sí. Entonces tienen poliartralgia quizás, entonces yo no le pongo nada y la sigo. Sí, nosotros pensábamos que quizás podría ser 1 en 320, pero para subir a ese título, que no es la que usa la mayoría de los laboratorios, tenemos que hacer un trabajo estadístico que justifique poder subirlo. Pero sí. Pero a mí me pasa que yo veo muchas cosas positivas, quizás sin tanta autoinmune asociada, bueno, más que nada, ni hablar de los pacientes que están internados a la terapia, que tienen aparte, no sé, la intercurrencia infecciosa, que aparte están en shock séptico por no sé qué, y así. Claro, y dan eso. Es un paciente, por ejemplo, que mantenemos lo decía Valeria, que a veces buscamos esa especificidad, que ponemos un patrón y agregamos otras determinaciones, buscamos una vena, en 160, buscar la razón y agregamos vena, y la mayoría tenemos negativo. Sí. Por eso ustedes ven que después le agregan cosas que ustedes no pidieron, pero la verdad tener un panel de miopatías es un lujo, un lujo, no hay en la parte privada, es un lujo el laboratorio. La verdad que sí. Pero sí notamos lo mismo que vos. Sí. Tenemos que hacer el trabajo. Tienen mucho, muy sensibles los anticuerpos antinucleares. Sí. Y bueno, y después bueno, el tema de las derivaciones a ellos les sirve un montón, chicos, para lo que ustedes, más que nada todo lo que piden, a ellos les sirve un montón que ustedes les pongan, no sé en qué formato a ustedes les gustaría o les llegaría más rápido que les pongan por qué derivan a esa muestra, qué sé yo, si tiene artritis, nefritis, si tiene, a ellos les sirve todo eso, sí. El compromiso hepático, todas esas como las características clínicas por las que ustedes piden en el laboratorio, a ellos les sirve. Pero sí. No sé en qué formato debería ser mejor para que les llegue a ustedes. No, las chicas en realidad, el laboratorio de acá es el que nos deriva y nos deriva una planilla donde ellos transcriben ahí el diagnóstico y la sintomatología. A nosotros lo que nos sirve es que a veces sirven distintas. Si vemos, sí. Describen capaz. Y las historias de clínica del Rawson son las que más nos gustan, les cuento que son las que más escriben, porque nos metemos en el PID, en todos lados para ver las historias clínicas y son las más completas. Sí. Contarles también que el laboratorio nos deriva los días viernes. Ellos juntan muestra y nos derivan un solo día. Si tienen algún paciente urgente, bueno, traten de derivarnos otro día y de avisarnos. Nosotros priorizamos cuando hay una emergencia. Bueno, Gisela siempre nos avisa, pero que tengan en cuenta que se derivan los viernes y eso, que llegue un viernes no quiere decir que se procese el viernes. A veces hasta que en el sistema ingresa, recién el lunes o martes comenzamos a procesar la muestra. También les quería contar eso de esa demora, también se puede deber. Por ahí ustedes lo piden un lunes, pero recién se deriva el viernes desde el Rawson hasta el San Roque. Más o menos son 7 días. Nosotros venimos controlando eso y más o menos son 7 días, a veces en 5 sale el resultado. Nos demoramos cuando vemos esto, que nos da algo positivo y queremos ampliarlo como para ya entregar todo el resultado y ahí nos demoramos. Normalmente la demora que puede pasar es por eso, porque le agregamos cosas. Y no lo validamos, no lo largamos al resultado hasta que todo, porque a veces hay que repetir algo que nos da duda, como es todo manual y depende del observador, la vuelta a ver algo lo más seguro posible.
Sí, por eso no hay problema. Sí, tal cual. Marce, ¿alguna pregunta de ahí? No, justo había habilitado el micrófono para decir que las personas que están conectadas a la videollamada también pueden escribir sus preguntas en el chat. Tenemos todavía algunos minutos disponibles, así que si alguien quiere hacer alguna consulta o un comentario, lo puede hacer. Acá Leo va a preguntar. Sí, hay dos situaciones donde nosotros pedimos lo que nosotros le decimos al colegio. Sí, uno es el síndrome febril prolongado y otro es en el paciente con una insuficiencia respiratoria o una hemorragia velar difusa. Grupo, vasculitis y vulva. Eso sería para no pedirle más. Dice. ¿Cuál sería el mínimo? Gise, perdón, ¿podés repetir la pregunta de Leo porque no se escucha por la distancia? Y la pregunta de Leo era, existen dos situaciones de pacientes en donde tenemos que pedir el reumatograma o el colágenograma. La primera es el FOD, el síndrome febril prolongado o la fiebre de origen desconocido, y la segunda es un paciente internado en UTI con un diagnóstico de una hemorragia alveolar. Bueno, la primera es el FOD, yo diría un anticuerpo antinuclear y con ANCA es sí, pero si sería ¿está bien? Sí, el DNA en realidad te va, si el AN es positivo, te lo va a. O sea, con anticuerpo antinuclear, vos ahí tenés es casi un 99% de sensibilidad. Tenés la patología autoinmune sistémica, que te puede dar fiebre, la artritis reumatoidea no te va a dar fiebre. Por más que no pidan DNA, si nosotros esto lo hacemos nosotros puntualmente en el laboratorio. Sí, y si tiene patrón, el patrón que le hacemos las DNA, y en cuanto a la vasculitis, en realidad lo que estamos haciendo ahora es una lista que cuantifica MPO y los anticolinfluencia se usan solo para autoinmunidad hepática. No presta mucha confusión en la inmunofluorescencia de los ANCA, así que podemos usar y cuantificar el MPO de TR3 que tiene más valor que un título con inmunofluorescencia. Sí, lo que no creo que hay que pedir que se pueda, no sé, todo, que se lo haga cualquiera, factor hematoideo, ciclina, anticuerpo antinuclear, cuando una paciente se tiene un nada, que es hacer un diagnóstico completo, aparte que lo heterogena, por ejemplo, que esos pacientes tienen ese patrón y en la memoria tienen y nosotros muchas veces le ponemos en ese listo, alguna hora pedido, ya se realizó, tal fecha, ya no lo repetimos. Y nunca nos vuelven a reclamar. Decimos, bueno, si quieren, todo se frisa y queda un año. Y nunca nadie vuelve a pedir nada. Bueno, chicas, la verdad agradecerles a las dos, si se vale este tiempo, a todos los que están presentes y a los que se han conectado a la videollamada. Ya deben quedar menos de un minuto, así que bueno, despedirlos, agradecerles y sí, acá los están felicitando por el chat, las están felicitando por el chat. Bueno, muchas gracias por la invitación.